Buenos días. El día de hoy vamos a avanzar con nuestro tema de las obras de Jesús en su ministerio terrenal. La semana pasada estudiamos las últimas palabras de Jesús antes de morir. Vimos específicamente las profecías del siervo sufriente. A partir de ahora cambiamos un poco el tema, avanzamos. Después de la muerte de Jesús está la resurrección. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y antes de empezar y de dar el resumen de la semana pasada, quisiera hacer una aclaración. Como habíamos comentado, las reuniones de mujeres, donde las mujeres vienen a servir a otras mujeres, todo lo que hacen aquí son las mujeres. De repente tienen apoyo de multimedia y son hombres, ¿verdad? Pero todo lo demás es organizado por mujeres para mujeres. Bueno, ya se empezó a transmitir. Se transmite en línea, en vivo. Y también se están empezando a subir los videos de las predicaciones que las mujeres hacen para las mujeres. Y me comentaron que de alguna manera eso ha generado confusión y algunos han cuestionado por qué tenemos mujeres en el púlpito. Como que no queda claro o no entendieron que es una reunión de mujeres para mujeres. Y el mandato bíblico es que las ancianas, sin ofender a nadie, las que tienen más edad enseñen a las que tienen menos edad a amar a sus maridos, ¿verdad? A ser buenas esposas. Sí, nosotros reconocemos lo que la Escritura enseña. Una mujer no puede ser anciano en el sentido del puesto. Pastor, obispo, anciano se refiere al mismo puesto, desde distintas perspectivas, pero es la misma responsabilidad. Y Pablo es claro en que la mujer no puede ejercer ese ministerio. Una mujer no cumple con los requisitos establecidos en la Biblia, en Tito 1 y 1 de Timoteo 3, sobre los requisitos para ser anciano. Así que cuando hemos pasado esos videos y ven a una mujer predicando desde aquí, al parecer algunos rasgaron sus vestiduras, ¿verdad? Bueno, es la reunión de mujeres. Mujeres predicando a mujeres. No hay ningún conflicto bíblico. Así que vamos a tomar una medida precautoria, que en los nombres de los videos va a aparecer mujeres AP y luego ya el nombre del tema, ¿verdad? Y se les va a pedir a las mujeres que estén aquí predicando que aclaren que es la reunión de mujeres al empezar, para que no se vayan a confundir alguno que otro despistado, ¿ok? Bueno, aclaro eso nada más para que no sea tropezadero a nadie. Y vamos entonces a empezar con nuestro tema. La semana pasada vimos que entre los 4 evangelios registran cosas diferentes de lo que Jesús dijo en los últimos minutos de su vida. Y la más polémica, o la frase más polémica que dijo Jesús, o que puede resultar complicado de entender para los cristianos y no cristianos, es cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo usamos como punto de partida para explicar qué significa el hecho de que el Padre haya abandonado al Hijo. Vimos las profecías, sobre todo en Isaías, sobre el Mesías. El Mesías reinará con justicia para siempre, que el Mesías acabará con el malvado, traerá paz sobre la tierra, será llamado siervo del Señor. Vimos algunos ejemplos y la pregunta de algunos, cuando dicen Jesús no puede ser el Mesías porque no cumplió ninguna de esas profecías. Pero también en Isaías vimos que se profetiza que el Mesías sería despreciado y aborrecido, que el Mesías sería desfigurado, y específicamente en Isaías 53, que sería despreciado y rechazado por los hombres, traspasado y molido, sobre él caería el castigo de nuestra paz, que le quitarían la vida, que ofrecería su vida en expiación y que después resucitaría. De manera que Isaías nos habla del Mesías como alguien triunfante, pero también como alguien sufriente. De ahí que se llaman las profecías del siervo triunfante y las profecías del siervo sufriente. Entonces, ante el argumento de que Jesús no puede ser el Mesías
porque no cumplió las profecías del siervo triunfante. La respuesta es, aún no ha cumplido esas profecías, pero ya cumplió las profecías del siervo sufriente. Y cuando regrese, cumplirá las profecías del siervo triunfante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús grita eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al gritarlo, está demostrando que tiene la intención de que sea escuchado, ¿verdad? Y vimos que en aquellos tiempos, por el contexto cultural, los maestros tenían la costumbre de citar parte de la escritura para que sus discípulos completaran esa porción y entendieran la aplicación de por qué en ese momento el maestro está citando esa escritura. Ahora, antes no existía capítulos y versículos, ¿verdad? Nada más se citaba la porción en el libro de Isaías y quien conocía bien el libro sabía, porque tenían que memorizarlo por completo, sabía de qué se está hablando, porque su maestro está citando ese pasaje. Y vimos que cuando Jesús hace eso, está refiriéndose al Salmo 22, que justamente así inicia el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a describir lo que sucedería con el Mesías. Ahí habla de que se repartirían la ropa, que está rodeado, que la gente lo desprecia, menea la cabeza cuando lo ve. Así que cuando Jesús hizo eso, hace referencia al Salmo 22, donde se está cumpliendo al pie de la letra, y luego entendimos que partiendo de la bendición sacerdotal, que es que Dios muestre su rostro sobre ti, es la mayor bendición que puedes recibir. Lo opuesto a eso es que Dios te dé la espalda y te abandone. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hace referencia al Salmo 22. Y el hecho de que sea desamparado hace referencia a la forma en la que Dios lo está tratando, cuando dice la Escritura que sobre él fue el castigo de nuestra paz. Lo desamparó en el sentido de que en lugar de bendecirlo, lo maldijo. Y lo maldijo no porque él pecara, sino porque cargó con nuestro pecado y pagó lo que nosotros deberíamos sufrir. Así que esa es la razón y la explicación. Y ahora vamos a estudiar la resurrección. Ahora, quienes tengan muy buena memoria, justo en este mes, el año pasado, empezamos a estudiar también la resurrección. Y vimos 7 semanas el tema de la resurrección. Y obviamente no voy a repetirlo. El enfoque que tomamos hace un año fue de analizar todo el registro bíblico, o sea, toda la información que teníamos en la Escritura sobre la resurrección de Jesús, de tratar de darle un orden cronológico en las diferencias de los 4 evangelios, de explicar cuál fue el testimonio que dieron las mujeres, cuál fue el orden de las apariciones de Jesús. Vimos cómo es que podemos responder de forma razonable por qué creemos que Jesús resucitó. Nos metimos a entender el razonamiento, qué es razonar, cuál es el razonamiento inductivo, cuál es el razonamiento deductivo. Vimos el método de los hechos mínimos históricos para la resurrección de Jesús y nos enfocamos en cómo dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando afirmamos que Jesús resucitó, no lo hacemos como un acto meramente psicológico que creemos por dogma, porque así se debe de creer, sino que analizamos la evidencia histórica, razonamos lo que había sucedido y encontramos que es la mejor respuesta para la evidencia que tenemos. Ese fue el enfoque que llevamos hace un año. Hoy vamos a tomar un enfoque diferente. Vamos a estudiar la resurrección, pero no en el sentido de todo lo que Jesús hizo y cómo lo demostramos, sino lo que eso implica para nosotros. De hecho, tenemos ya un año completo hablando de Jesús y todavía nos falta mucho para que tengamos una idea de la profunda sabiduría reflejada en la Escritura, que no acabaríamos. Ahora fue, si no me equivoco, el apóstol Juan quien dijo que no se escribió todo lo que hizo porque no cabría en todos los libros. Me acuerdo, hace unos años escuché que había un predicador que estaba cumpliendo 40 años predicando solo del Nuevo Testamento. Y a mí no me hacía sentido eso. Dije, no puede ser. 40 años, solo el Nuevo Testamento, pues lo repitió ¿cuántas veces? No lo repitió. Había tanta información que dedicó 40 años a estudiar el Nuevo Testamento y aún no acababa. Así que hay muchísimo que estudiar. Y recuerda, en la eternidad, parte importante de lo que vamos a estar haciendo es aprender, ¿verdad? Nunca vamos a acabar de estudiar. Ahora, el enfoque que voy a darle el día de hoy a la resurrección es para tener continuidad con las obras de Jesús. Y aclaro,
Porque alguien podría preguntarse, oye, pero el hecho de que Jesús resucitara no es una obra de Jesús, ¿verdad? Porque él estaba muerto. Jesús, dice la Escritura, no se resucitó a sí mismo. Específicamente, lo vamos a leer un poco más adelante, dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y si tomamos la imagen de lo que sucedió con Lázaro, Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Jesús resucita a Lázaro. Lázaro no intervino, ni cooperó, ni aportó absolutamente nada para resucitar, ¿verdad? De hecho, el cuerpo estaba ya descomponiéndose. Cuando Jesús pidió que movieran la piedra, le dijeron, Jesús, ya huele, ¿verdad? Ya estaba presente la descomposición en el cuerpo y era percibible por el olfato. Cuando Jesús ordena, Lázaro, sal fuera, Lázaro no aportó nada, ¿verdad? Solo obedeció. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos diciendo eso mismo pasó con Jesús. El cuerpo inerte, el cadáver, cobró vida y es obra del Espíritu Santo. Pero si es dentro de lo que es la resurrección, la Biblia es clara que por medio de Jesús, al Él resucitar, nosotros obtenemos beneficios. Por esa causa, de esa manera, estoy viéndolo como una obra de Cristo. La semana pasada también dije que si nos detenemos solamente en la muerte de Jesús, y como vimos, es la expiación, propiciación y redención de los que ha elegido para salvación, hasta ahí tenemos solo la mitad del Evangelio. ¿Es una buena noticia? Sí, pero está incompleta todavía. La completamos hasta entender la resurrección, y la resurrección es tan importante que el apóstol Pablo dijo que si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. Seríamos los más conmiserables, los más dignos de pena, compasión, misericordia que pudiera existir entre los seres humanos. Seríamos nosotros al creer que Jesús resucitó, pero en realidad no resucitó. Por eso es muy importante. Ahora, si alguien quiere estudiar o le surge la duda porque no estuvo con nosotros el año pasado y quieres profundizar en cómo explicarle la resurrección de Jesús a alguien que no es creyente, porque lo primero que te dicen es que los muertos no resucitan, claro que los muertos no resucitan, ¿verdad? Eso es lo que hace que un milagro sea milagro. Bueno, puedes ir a repasar la información de hace un año, la serie de fundamentos, incluso ir a repasar la información de qué son los milagros, que también ya lo estudiamos con detalle. Por eso la información que vamos a ver hoy, voy a excluir todas esas explicaciones. Bien, antes de empezar a estudiar lo de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque no merecemos nada de ti, sin embargo, tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos tienes paciencia, porque nuestras rebeliones, en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, Señor, cometemos muchos errores. Pero tú eres paciente y dice tu palabra, fiel y justo para perdonarnos por la obra de tu Hijo. Así que te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos capacites, ayúdanos a entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para empezar, el apóstol Pablo resume lo que estudiamos las semanas pasadas en cuanto a la muerte de Jesús, porque vimos que en la cruz se hizo expiación por nuestro pecado, por consecuencia se hace propiciación. Expiación es quitar el pecado, propiciación es apagar o apaciguar la ira, y luego la redención de los que son elegidos para salvación es pagar el precio para liberar a un esclavo. Ya no somos esclavos de nuestros pecados. Ya no estamos sumisos a la voluntad de Satanás. Sin embargo, seguimos pecando, pero eso, de forma resumida, lo que Jesús hizo al morir, Pablo lo explica así en Romanos 5, versículos 6 al 11. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida.
Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y esa palabra reconciliación es lo que resume la expiación, la propiciación y la redención. Aquí la palabra griega reconciliación se traduce directamente como reconciliación, pero viene de otra, catalazó, que según el diccionario Helps es esta palabra o este concepto, dice, se utilizó originalmente en el intercambio de monedas, cambiar o intercambiar dinero. Cuando tú quieres ir a cambiar pesos por dólares, estás haciendo una reconciliación, según el original, pero para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo es una reconciliación el ir a cambiar pesos por dólares o por cualquier otra moneda? Pero dice también el diccionario Helps, cuando se habla o se enfoca a las personas, se refiere a un intercambio, pasar de la enemistad a la amistad, reconciliar. Entonces, tú tienes pesos y los conviertes en dólares, pasas de pesos a dólares. Aplicado a personas, en el contexto bíblico, es pasar de enemistad a amistad. ¿A qué se refiere con esta enemistad? Bueno, que somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Hacemos lo opuesto a lo que Dios quiere. Hacemos cosas que son opuestas a la naturaleza de Cristo. Recuerda, la definición del mal. ¿Qué es el mal? El mal no es un ente, no es una energía, no es algo. El mal no es algo, el mal es la ausencia de algo. De la misma manera hablamos de la ceguera. La ceguera no es algo, es la ausencia de la visión, ¿verdad? La sordera, la ausencia de escuchar. El frío, la ausencia del calor. El mal, la ausencia del bien. ¿Entiende? Ahora, Dios es el bien. No hay un estándar que Dios use para definir qué es bueno o qué es malo. Y Dios no decide arbitrariamente qué es bueno o qué es malo. Él es bueno. Él es el bien. Él es el estándar. Todo lo que es bueno porque es como Dios es. Y lo que es malo porque es opuesto a lo que Dios es. Ahora, nosotros somos malos. ¿Por qué? Porque no somos como Dios. Hacemos lo opuesto a lo que Dios haría. Hacemos lo opuesto a lo que debemos hacer. Génesis 5, 3 al 4, dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Ahora, el énfasis que quiero poner aquí es que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero Set, como todos sus demás hijos, fueron hechos a imagen y semejanza de Adán. Hubo un cambio ahí, ¿verdad? Sí tenemos imagen de Dios todavía, pero cuando se especifica que fue a la imagen y semejanza de Adán, hace referencia a que está heredando la naturaleza de Adán. Romanos 5, 12 al 14 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces aquí Pablo nos dice, bueno, por lo que hizo Adán entró el pecado en el mundo. No que tú ya pecas porque Adán pecó, no, sino que tú tienes la misma naturaleza de Adán. ¿Qué significa esto? Entonces, voy a tratar de ponerlo gráficamente. ¿Me ponen la primera imagen, por favor? Utilizar una explicación que hizo Agustín de Hipona, alguien que vivió entre el siglo 4 y 5, o 3 y 4, no me acuerdo ya bien, y él utiliza estas capacidades posibles para tratar de entender lo que pasó con Adán y cómo es que nosotros tenemos por herencia la naturaleza de Adán. Entonces, según Agustín de Hipona, podemos entender 4 capacidades posibles en Adán. Tenía la capacidad de pecar, la capacidad de no pecar, era incapaz de pecar o incapaz de no pecar. Son 4 posibilidades, ¿verdad? Ahora, sabemos lo que pasó con Adán.
Podríamos decir, de estas 4 capacidades posibles, ¿cuáles capacidades tenía Adán? ¿Tenía la capacidad de pecar? Pues sí, ¿no? Porque pecó. ¿Tenía la capacidad de no pecar? También. Porque se le dijo, de todo puedes comer menos de ese, de manera que él podía evitar comer de ese fruto. Pero ahora en la parte de abajo, ¿era incapaz de pecar? No, porque pecó, ¿verdad? Tenemos esa evidencia. ¿Era incapaz de no pecar? ¿Se entiende esa? Incapaz de no pecar. O sea, no pecaba, así de simple. Pues no, no tenía esa incapacidad de no pecar porque Dios lo condenó. Y si lo condenó, es porque es responsable de sus acciones. ¿Me ponen la siguiente imagen? Por eso cuando hablamos de las capacidades de Adán antes de la caída, tachamos las 2 de abajo. Adán no era incapaz de pecar, sabemos que Adán pecó. Y no era incapaz de no pecar porque fue condenado. Y ahorita profundizo un poco más en esa. Pero podemos decir que antes de la rebelión de Adán, tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Podía hacer el bien y podía hacer el mal. Adán peca, ¿verdad? Primero pecó Eva. Y Adán se une a la decisión de Eva. Serpiente les persuade, diciéndoles, Dios no quiere que comas de ese fruto, porque cuando comas de ese fruto vas a ser como Dios. Eva es la primera que analiza la posibilidad, dice que ve el fruto y que se veía bueno, es versión Hernán Valdés, ¿verdad? Apetecible, útil para adquirir sabiduría y come. Y muchos se quieren imaginar que Adán estaba en sus asuntos, ¿verdad? Jugando con un león, y llega Eva y le dice, cómete esto, y le avienta el fruto. Y Adán se lo come. ¿Qué es? Es el fruto prohibido. Y entonces Adán fue una pobre víctima de la malvada Eva. No, eso es falso. Completamente falso. Si tú lees muchos de los manuscritos en el original, dice, y Eva dio a su marido que estaba con ella. De manera que Adán estaba ahí viendo todo y escuchando todo. La primera que se aventó a comer, Eva. Y luego Adán también. ¿Por qué lo hizo? Es una pregunta muy interesante que tengo en los primeros lugares de mi lista para cuando me lo tope. También a Eva, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre, mujer? Pero a Adán, con más ganas le tengo de preguntarle, ¿por qué? ¿Por mandilón? No, que no fue una orden. Pero sería interesante. Ahora, después de la caída, ¿qué pasó con las capacidades que Adán tenía? ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Después de la caída, Adán sigue siendo capaz de pecar, ¿verdad? Pero pierde la capacidad de no pecar, gana la incapacidad de no pecar. O sea, Adán sigue siendo capaz de pecar y de hecho ya no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. Y eso es lo que heredamos nosotros. Todos los hijos de Adán heredan de Adán la incapacidad de no pecar. Ahora, yo sé que algunos, la primera vez que escuchan eso, no lo creen. Y dicen, no es cierto. Yo soy perfectamente capaz de dejar de pecar. Y no se me olvida una ocasión, las primeras veces que estábamos viendo eso aquí en la iglesia, una persona dijo, yo no creo esa parte, ¿verdad? ¿Cómo es que no tengo la capacidad de dejar de pecar? Digo, es muy simple. Simplemente ahora, a partir de ese momento, di, jamás voy a volver a pecar y cúmplelo. ¿Puedes? No, no se puede. Eso demuestra que eres incapaz de no pecar. ¿Se entiende? No significa que siempre estás pecando y que solo haces lo malo, ¿verdad? Significa que no importa cuánto te esfuerces por hacer el bien, siempre va a llegar el momento en que pecas. Vamos a Romanos 7, versículo 14 al 24. Romanos 7, 14 al 24. Dice, sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado.
No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Ahora aquí Pablo está hablando de la lucha de todo aquel que ha sido regenerado, de todo el que ha nacido de nuevo. Porque esta lucha no existe en aquel que no ha sido nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo hace lo que su cuerpo le dice, hace lo que le parece mejor. Solamente aquel que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, el único que califica con el título cristiano es el que ha nacido de nuevo. Solo él se da cuenta, yo sé lo bueno, conozco la voluntad de Dios, yo sé qué es lo que debo de hacer, pero sé que al mismo tiempo, dentro de mí, se me opone a hacer lo bueno y termino haciendo eso que sé que es malo. Termino haciéndolo. Y Pablo es una distinción. En mi mente me deleito en las cosas de Dios. Sé que es bueno y que es agradable y sé lo que debo de hacer, pero en mi cuerpo deseo hacer otra cosa. De manera que el cristiano, cuando va a orar, va a tener mucha oposición dentro de sí mismo. No tienes ganas de orar, te da mucho sueño, hasta algunos hasta se marean. ¿Por qué? Dicen, no, pues entonces Dios no quiere que ore. No, no, no. Por supuesto que Dios quiere que ores, ¿verdad? La voluntad preceptiva de Dios es la que está en la Escritura, la que tú puedes conocer, son los preceptos, es la mejor oferta de Dios para ti. Y es conocible, ¿verdad? Tú puedes ir a la Escritura y entenderla. Cuando dice no robes, es claro, no robes. Tenemos que ser buenos administradores. Ya hemos pasado por la doctrina de la mayordomía. Sin embargo, hacemos muchas cosas que nos perjudican, cosas que están mal hechas. Y no tienes que pensar en pecados muy graves, cosas tan simples que todos los días hacemos. Estaba escuchando una entrevista con alguien con credenciales para hablar del tema, que decía que si una persona duerme menos de 6 horas, perjudica gravemente a su cuerpo. Y una persona que constantemente duerme menos de 6 horas va a ser propenso a muchas enfermedades y problemas en su organismo. ¿Cuántos duermen menos de 6 horas? Varias ocasiones, por distintas razones que no son de causa mayor o de verdadero peso. Porque se quedaron viendo TikTok, porque se fueron a una fiesta y agarran las fiestas seguido. Algunos por negligencia y tienen que estudiar muy tarde o tienen que avanzar en el trabajo porque no se organizan bien y estás pecando. No eres dueño de ti mismo, tienes que administrar lo que Dios te dio. ¿Cuántos nos hacemos daño comiendo más de lo que debemos de comer o comiendo cosas que no deberíamos de comer? Y todo el mundo quiere hacer dieta y casi nadie lo hace. Está mal. Y ya no quieres hacerlo y lo sigues haciendo. Eres un miserable y yo también. ¿Verdad? Esa es una de la evidencia clara, sencilla, de que tenemos la incapacidad de no pecar. Todos pecamos y tenemos esa incapacidad gracias a la decisión de Adán. ¿Se entiende? Ahora, si tengo la incapacidad de no pecar, ¿tengo libertad para elegir entonces? ¿Soy libre para elegir o no? Porque si peco porque soy incapaz de no pecar, entonces soy inocente, ¿no? ¿Entiendes ese razonamiento? A ver, la Biblia dice que yo no puedo dejar de pecar, así que seguiré pecando. ¿De qué me preocupo? Y cuando peque, Dios no me puede decir nada, porque Él sabe que soy incapaz de no pecar.
De manera que si peco, soy inocente. Ese es un argumento también muy común. ¿Qué responderías a eso? Cuando hablamos sobre la soberanía de Dios, sobre todo, bueno, pasa mucho también con los cristianos, pero imagínate que estás tratando de explicarle a un incrédulo, a alguien que no cree en Dios, ni en la Biblia, ni nada de eso, y le dices que Dios tiene control sobre todas las cosas. Nada pasa sin que Él lo permita. Te va a decir, ¿también el pecado? Va a decir, también el pecado. ¿Cómo? Pues no se supone que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y todo lo que sucede ha sido permitido por Él. Ah, entonces cuando peco, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Dices, ¿por qué la voluntad de Dios? Porque Él ya sabía y Él lo permitió, así que no tengo escapatoria. Si Él ya lo permitió, ¿voy a pecar sí o no? Dices, pues sí, entonces ¿por qué me culpa? ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema aquí? Porque si ese razonamiento es correcto y verdadero, nadie podría ser condenado por Dios. Nadie. En el juicio del gran trono blanco, como dice Apocalipsis 19, si no me equivoco, dice que se abrirán los libros y cada uno va a ser juzgado según las obras que están ahí, según sus obras. Alguno astuto podría decir, sí, Señor, pero no se te olvide que era tu voluntad que yo pecara todo esto. Así que, ¿por qué me culpas? ¿Pude haber evitado pecar? ¿Sí o no? Y dicen ellos que Dios le va a decir, pues no. ¿O entonces? Y se imaginan que Dios va a decir, ay, no me fijé en esto. Se me fue. Bueno, todos ustedes, pues ni modo, entren al gozo de su Señor porque me equivoqué. Eso es absurdo. Porque aunque tenemos la incapacidad de no pecar, o sea, seguimos pecando y no puedes dejar de pecar, pecas porque quieres, no porque Dios te haya obligado. Y esto es una paradoja. Si Dios ya lo permitió desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué cuando lo haces eres tú responsable de hacerlo? Bueno, hay que entender que es la libertad para elegir. Y esto es importante, porque quizás alguno se pregunte qué tiene que ver esto con la resurrección. Es importante para entender lo que sucede en la resurrección. Si no entendemos a profundidad el problema que tenemos como hijos de Adán, nunca vas a valorar la resurrección. Por eso hay que entrar en esto. Entonces digamos, a ver, eres libre para elegir, tienes libertad para tomar tus decisiones, a pesar de que Dios ya permitió todos los pecados que vas a cometer. El momento en que pecas, ¿eres libre sí o no? Tendríamos que definir qué hace que alguien sea libre a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Consideramos al menos tres cosas, tres requisitos que se deben cumplir para considerar que esa persona tomó libremente su decisión. Número uno, si decides actuar según la circunstancia que se te presenta. Por ejemplo, vas caminando por la calle, este es un ejemplo que normalmente me ayuda a que se entienda el punto. Vas caminando por la calle y tú ves que hay una persona parada y hay una cartera junto a ella en el suelo. Lo primero que deberías deducir es que esa cartera es de esa persona, ¿verdad? Pero esa cartera se ve ahí como los billetillos de fuera y se ven puros así como azulitos. Y podría decir, ¿son de 20 o son de 500? Me estoy hablando de acá, México, ¿verdad? Y tú andas escaso de dinero y tienes deudas. Y le has estado pidiendo a Dios, provéeme, Señor. Provéeme del dinero para pagar mis deudas. Entonces tú das, sí, Señor, amén. Tú me vas a proveer. Y ves esa cartera, se ve el dinero y ves a la persona, no se ha dado cuenta. ¿Qué haces? Algunos tienden a espiritualizarlo. Esa es la señal de que Dios me ha mandado la provisión que necesito. Porque la Escritura dice que Dios va a despojar al impío para dárselo a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, me detengo, me aseguro que nadie esté viendo y se me desabrochó el zapato.
Me agacho, agarro la cartera y camino disimuladamente, me fijo si hay dinero, ¿verdad? Pero como también no soy tan malo, sé que hay documentos de esta persona, puedo decir, oiga, ¿esto es suyo? Ay, sí, pero falta el dinero. Así la encontré. Ay, muchas gracias, que Dios te bendiga. Por nada. Y te vas. Ahora, ¿pecaste porque quisiste o alguien te obligó a pecar? Fíjate, primer punto, eres libre de actuar según la circunstancia que se te presenta. Agarraste ese dinero que no te corresponde, ¿verdad? No es tuyo. Es muy probable que sea de la persona que estaba ahí. Ok. Si la circunstancia hubiera sido otra, no te hubieras apoderado de esa cartera. Si alguien está viendo así esperando, como he visto que incluso hay bromas, ¿verdad? Videos de broma donde hacen precisamente eso, y qué vergüenza los que disimuladamente quieren agarrar porque los están grabando y luego los exhiben. Bueno, si tú te das cuenta que hay una cámara, pues no lo haces, ¿verdad? Pero como no había nadie viendo, lo hiciste. De hecho, la gran mayoría de los pecados que cometemos los hacemos así, pensando en que nadie está viendo, que nadie se va a enterar. Entonces, primer punto, decidiste actuar de esa manera porque se ajustaba a la circunstancia. Número dos, nadie te estaba obligando a hacerlo. No hay un factor externo que te obligue a hacerlo. Nadie te apuntó con una pistola y te dijo, toma esa cartera y saca el dinero. No, nadie estaba presionándote, ¿verdad? Número tres, si la circunstancia fuese otra, tu decisión hubiese sido diferente. Tres requisitos. Actuaste según la circunstancia que se te presentó. No había un factor externo que te forzara a hacerlo. Y si la circunstancia hubiese sido otra, no lo hubieras hecho. Si se cumplen esas tres cosas, lo hiciste con toda libertad, ¿verdad? Por lo tanto, eres responsable. Ahora piensa, cuando pecas, ¿aprovechaste la circunstancia que estaba para pecar? Sí. ¿Alguien te obligó a pecar? No. Si no se te hubiera presentado la circunstancia, si lo hubieras hecho, no. Entonces eres responsable de tu pecado, porque decidiste pecar con libertad. Libremente elegiste pecar. ¿Se entiende? Entonces, si soy libre al momento de pecar y peco, ¿cuál es la consecuencia? Pagar por mi pecado. Oye, pero Dios ya había permitido que eso pasara. Sí, permitió que tú hicieras la maldad que ibas a decidir hacer. No te obligó a hacer lo malo. Porque Dios no puede hacer el mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Dios es el bien, por lo tanto el mal es la ausencia de los atributos de Dios. ¿Puede Dios hacer lo malo? No, porque Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Se entiende? Pero Dios permite que tú hagas lo malo que pretendes hacer y en otras ocasiones no. Como cuando el rey de Egipto le dijo a Abraham cuñado, ¿verdad? Abraham llegó, dice la Biblia que Sara era muy hermosa y le daba miedo a Abraham. Cuando vean que eres bien hermosa, se van a querer quedar contigo, pero como yo soy tu esposo, yo estorbo, así que me van a matar para quedarse contigo. Así que cuando te pregunten qué onda, de dónde eres y quién es este, tú les vas a decir, es mi hermano. Entonces cuando llegó a Egipto y los hombres la vieron, dijeron, está muy guapa esta señora. O esta muchacha, ¿qué es? Investigan, le preguntan, y dicen, pues es la hermana de Abraham, el cuñado. Y le informan al rey de Egipto, hay una muchacha que debería estar contigo, deberías verla. El rey la manda a llamar y dice, muy guapa esta señora, esta mujer. Me dicen que este que está aquí es tu hermano, ¿sí? Cuñado, ahí le van unos regalos. Y le dieron animales y le dieron muchas cosas a Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Nada. Entonces llega la noche de bodas, porque en aquella cultura el matrimonio se efectúa en la noche de bodas. Acá dices, primero fírmale y luego la noche de bodas.
Allá la noche de bodas es la firma, por así decir. Entonces el rey de Egipto está preparándose, Abraham no dice nada, Sara no dijo nada, y Dios le habla al rey de Egipto y le dice, eso que vas a hacer es pecado. Dice, pero yo no sabía, y Dios le dice, sí, yo sabía, por eso no te permití tocarla. De manera que Dios interviene para que no pecas. Pero cuando pecas, Dios no intervino. El mal que haces no lo hizo Dios forzándote en ti. Dios no hizo nada malo, ni siquiera te tienta, porque Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero Dios permite que hagas el mal que decides hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿Adán era libre para elegir? Sí. Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, pensemos, los tres requisitos para tomar una decisión con libertad. Adán decidió según la circunstancia que estaba. Sí, llegó serpiente, los convence de que no pueden confiar en Dios, él lo considera. ¿Alguien obligó a Adán a comer de ese fruto? Eva le dio, sí, pero no se lo metió en la boca, ¿verdad? Adán decidió hacerlo. Ok, si la circunstancia hubiese sido otra, ¿lo hubiera hecho? No, si serpiente no hubiera llegado a ponerles en duda la integridad de Dios, quizás la historia sería otra. De manera que Adán pecó libremente. Y a pesar de que pierde la capacidad de no pecar, puesto que cae bajo maldición Adán, Eva, toda la humanidad y toda la tierra, Adán siguió pecando con libertad, como nosotros. Así que gracias a Adán tenemos ese problema, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo le explicas eso a alguien que no es cristiano? Porque el momento en que quieres decir que Adán y que no, te va a decir, yo no creo en la Biblia. ¿Qué haces? Eso no significa que no puedes usar la Biblia. Simplemente tienes que cambiar los términos para que sean entendibles para él. Eso vemos que hizo el apóstol Pablo, Hechos 17, si no me equivoco, cuando habla a los griegos. Les habla a los griegos en términos que ellos conocen, no cita la escritura para nada. Cuando hablaba en las sinagogas, citaba las profecías, cita la escritura, porque los judíos conocen la escritura. Cuando habló a los griegos, no citó las escrituras, no conocen la escritura. Partió de la cultura de ellos, vio que tenían muchos altares a muchos dioses. Y hubo un evento histórico, y hubo una tormenta muy grave, y supuestamente todos se pusieron a pedirle a sus dioses, cada uno de los dioses que él creía, que los librara de la tormenta, y ninguno lo libró. Y por más que oraban y lo que sea, y se flagelaban, la tormenta no cesaba. Y a alguien se le ocurrió, quizás esta tormenta la está provocando un Dios que no conocemos. Porque en el concepto pagano, tú tienes que darle algo al Dios a que tú crees para que Él haga algo por ti. Si no le das algo, no hace nada por ti. Entonces dijeron, tenemos un problema, porque si no conocemos a ese Dios, ¿cómo le damos algo que le agrade? De manera que Él nos libre de la tormenta. Pues no sabemos, a alguien se le ocurrió, haz un altar, y en ese altar que diga al Dios no conocido. Y a ese altar le llevamos ofrendas. Y si la tormenta pasa y cesa, ese es el Dios que la estaba provocando. Dice que lo hicieron y la tormenta se fue. Pablo, enterado de la circunstancia, dice, veo que todos son muy religiosos. Y hay un Dios no conocido del cual yo vengo a hablarles. Y es el punto de partida para hablar del Dios, el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué hacemos nosotros entonces para explicar este problema? Porque acuérdate, nuestro enfoque es saber qué creemos, porque tristemente hay muchos cristianos que ni siquiera saben lo que creen. ¿Qué creemos? Luego, ¿por qué lo creemos? ¿Cuál es el razonamiento para decir eso es razonable? ¿Es perfectamente entendible por qué creo eso? ¿Cómo lo aplicamos nosotros y luego cómo lo enseñamos a otros? ¿Cómo lo enseñamos a otros? Yo creo que la explicación de Agustín de Hipona es muy útil y es ilustrativa para los cristianos.
Pero ahora fíjate cómo lo explica Jonathan Edwards. Utiliza prácticamente el mismo punto de partida de Agustín de Hipona, pero cambia los conceptos para explicarlo de otra manera. Jonathan Edwards dice, tenemos una capacidad natural y una incapacidad natural. Tenemos capacidad moral e incapacidad moral. Las mismas 4 cosas que Agustín de Hipona puso, pero Agustín de Hipona puso capacidad de pecar y de no pecar, ¿verdad? Incapacidad de pecar, incapacidad de no pecar. Jonathan Edwards lo explica con la misma base, pero de otra manera. Existe la capacidad natural y la incapacidad natural. ¿Qué es esto? A la hora de que vas a hacer algo, tienes que tener la capacidad natural de hacerlo. Por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a moverme de mi casa a la congregación, tienes que tener la capacidad natural de hacerlo. O sea, físicamente debes estar capacitado para hacerlo. Debes poder trasladarte, caminas o conduces o puedes tomar transporte público. Naturalmente tienes la capacidad. Alguien quizás sin manos y sin piernas no tiene la capacidad natural de venir. Alguien lo debe traer. ¿Se entiende? Entonces la capacidad natural es lo que tu cuerpo físicamente te permite hacer. Incapacidad natural es lo que tu cuerpo no te permite hacer. Por ejemplo, si alguien dice, yo estoy convencido de que yo soy un pájaro y puedo volar, pues, oye, pero yo no te veo las plumas en ningún lado. No me importa, así me identifico yo. Bueno, pruébalo. Y dice, me voy a subir el punto más alto del auditorio, me voy a aventar a volar. Ok, ¿tiene la capacidad natural para volar? No. Al momento en que se aviente, hasta el suelo. Ahí va a quedar demostrado que no es un ave, ¿verdad? Entonces tiene una incapacidad natural para volar. ¿Se entiende? Ahora, capacidad moral. ¿Qué es la capacidad moral? Un ejemplo, cuando tú ves en algún documental de la naturaleza que un león mata a una cebra, ¿acusarías a ese león de asesinato? Vamos a llevarlo a los tribunales por ser tan falto de gracia o desgraciado de haber asesinado a esta pobre cebra. ¿Lo harías? Pero si un hombre asesina a una mujer, ¿lo llevarías a los tribunales? Claro. ¿Por qué al león no? Se dice porque no tienen la capacidad moral de decidir. ¿Cómo? El león obra por instinto. Tiene hambre, mata. Así de simple. No tiene la capacidad de dejar de matar. Tiene hambre, mata. Por eso al león no lo catalogas como asesino. Sí mató a la cebra, pero no asesinó a la cebra. Porque para asesinar se requiere alevosía y ventaja. Es un hecho premeditado, concebido. Quieres deshacerte de esa persona, no merece esa persona morir, pero tú quieres que muera, entonces le quitas la vida. Eso es asesinar. Dice, oye, pero yo veo que el león acecha, se agazapa, echa el ojo a las cebras y luego los ataca. También fue con alevosía y ventaja. Sí, pero no tiene la capacidad moral para hacer otra cosa. Capacidad moral es poder tomar decisiones contrarias a nuestros deseos sin importar cuál fuente son. ¿Se entiende? El león tiene hambre y ve una cebra. Va a tener un impulso irresistible de matarla para comérsela. Y no tiene la capacidad de decir, no, yo soy un león cristiano. Y la Biblia dice, no, no matarás, que la traducción correcta es no asesinarás. Así que el león dice, no, tengo que buscar otra forma de vida y se vuelve agricultor. No, ¿verdad? Es absurdo. Pero ¿qué tal si una persona dice, pues me dio mucho coraje y lo maté? ¿Pero y eso qué? Pues me dio mucho coraje. ¿Y eso qué? No es mi culpa, me dio mucho coraje. No, sí es tu culpa porque tienes la capacidad moral de no hacer eso que deseas intensamente. ¿Te entiende? Es responsable porque ese enojo, por muy fuerte que sea, de ninguna manera justifica que le haya quitado la vida a la persona. Capacidad moral, capacidad de tomar decisiones contrarias
a nuestros deseos sin importar cuán fuertes son esos deseos. ¿Mm? Cuando alguien dice, es que me enojo tanto que empiezo a patear la puerta y a tirar las cosas, no es mi culpa. Ah, por supuesto que es tu culpa. Tienes la capacidad moral de actuar de forma contraria a tus deseos, sin importar cuán fuertes sean esos deseos. ¿Cuál es la incapacidad moral entonces? No puedes tomar una decisión contraria a tu deseo más fuerte. Ahora, lo que dice Jonathan Edwards es que en Adán tenemos la capacidad natural de hacer el bien y de hacer el mal, ¿verdad? Y con estas mismas manos puedo robar o puedo bendecir. Tengo capacidad natural para hacer el bien y para hacer el mal. Pero soy incapaz moralmente de resistirme a los deseos más fuertes. Ojo, no significa que eres inocente. Significa que cuando algo lo deseas con mucha intensidad y eso algo es malo, vas a terminar haciéndolo. O sea, en términos de Agustín, eres incapaz de no pecar. En términos morales, no te puedes resistir a tu deseo más fuerte. Cada que pecamos, dice la carta de Santiago, cada uno de su propia concupiscencia peca, su propia concupiscencia lo arrastra y peca. Nos explica, para que peques, tu concupiscencia te llevó a hacerlo. Esa palabra en la Reina Valera 60 ya no se usa. Si tú buscas qué significa, en el original es un deseo interno muy fuerte. Ese deseo interno muy fuerte te lleva a hacer lo que está mal. Pongámoslos en cosas simples. Te propusiste en enero hacer dieta. ¿Cómo vas? Imagínate que tu pizza favorita es la hawaiana, aunque algunos rasguen sus vestiduras. La piña no va en la pizza, dicen algunos. Es más, ve a Hawái y no hay pizza hawaiana. Sí, pero a mí me gusta con piña. Pizza hawaiana, así como los tacos estilo Tlaquepaque. En Tlaquepaque no venden esos tacos. Tostadas estilo Siberia, si vas a Siberia ni siquiera hay tostadas. Para mí la pizza hawaiana es pizza con piña y punto. Y es de mis favoritas, más si tiene orilla rellena de queso. Ya, algunos ya... Ahí está el deseo, la concupiscencia. Estás a dieta y llega alguien, traje pizza hawaiana con orilla rellena de queso. Ok, para mí sería una tentación muy fuerte, sobre todo si llevo tiempo sin comerla. Y tengo que tomar una decisión. ¿Qué pasa normalmente? Ay, una rebanadilla. ¿Una? ¿Qué es una? Una no es ninguna. Dos es uno más uno. Ninguno más ninguno, pues ninguno. Y encuentro la manera de justificarme, pero tengo tanto deseo de comer que me la voy a comer, aunque se supone que no debería de comerla. Eso es lo que dice Jonathan Edwards. Tienes la incapacidad moral. No puedes ir en contra de tu deseo más fuerte. ¿Se entiende? Eso es lo que heredamos de Adán. Y si te fijas, quité la palabra pecado para explicarla. Hablo de capacidad natural y capacidad moral, y es perfectamente entendible por cualquier incrédulo. Y si no, se lo explicas. Y la barrera de que es la Biblia desaparece por completo, pero le estoy diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero sin eso que le hace tropezar. Y cuando dice, ¿de dónde sacaste eso? De la Biblia. Ay, no sabía que la Biblia de esas cosas. No, porque si te digo en la Biblia dice, lo descartas sin siquiera razonar lo que te estoy diciendo. ¿Entiende? Ahora, entonces, si entendemos esta parte, vamos a Juan 3:19, palabras de Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Por qué las personas van a ser condenadas? Porque prefirieron las tinieblas a la luz. En lugar de hacer lo que saben que es correcto, amaron más lo que saben que es incorrecto.
Esa es la razón de la condenación. Amas más pecar. Por eso nadie es víctima. Todos lo decidieron, libremente lo hicieron. Son responsables de sus acciones. Por eso no hay escapatoria del juicio de Dios para los hijos de Adán. Porque si te juzgan según tus obras, eres responsable de cada una de ellas. Y dices, oye, pero si a mí me apuntaron con una pistola y me pidieron que hiciera algo que está mal y lo hice para preservar mi vida, bueno, Dios juzgará ese caso en específico, pero despreocúpate de ese. Preocúpate por todos los demás que has hecho. ¿Me explico? Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza para el ser humano. No hay esperanza. Lo vimos las semanas pasadas. Se requiere que alguien nos redima, se requiere un redentor. Alguien que pague el precio de tu deuda para con Dios. Ahora, si entendemos cuál es la naturaleza que tenemos, tiene muchas implicaciones en la vida cristiana, empezando por la tolerancia, ¿verdad? Y Jesús nos dio un proceso para lidiar con ese tipo de problemas. Mateo 18, 15 al 17. No significa que porque entendemos nuestra naturaleza, entonces es tolerable el pecado. No, hay un procedimiento que se debe de seguir, pero no es el tema de hoy. Pero entonces, vamos a 1 Corintios 15, versículo 20 al 28. Pablo explica lo que sucedió en la resurrección. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pausa. Cuando dice la muerte vino por medio de un hombre, está refiriéndose a Adán. ¿Cómo significa, o qué significa que la muerte vino? Bueno, la paga del pecado es la muerte. Y no está hablando solamente de la muerte física, sino de la condenación eterna. En el día del juicio, todos los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, Jesús aclaró desde su ministerio terrenal que en el día del juicio sería el lloro y rechinar de dientes. Rechinar de dientes. Me parece que pocas veces has visto a alguien que llora y rechina los dientes. No es que tenga la maña de rechinarlos. En el contexto cultural, rechinar los dientes no tiene que ver con tristeza, sino con odio. Cuando Jesús dice, y será el lloro y rechinar de dientes, o dice otra versión, el lloro y crujir de dientes, no están llorando porque están tristes. Están llorando por el odio que sienten hacia Dios. De manera que en el juicio del gran trono blanco, nadie le va a estar diciendo a Dios, a mí no me mandes al infierno. Al contrario, se quejan contra Dios, lo odian, no quieren nada con Él. La vida eterna es para los que aman a Dios. La condenación es para los que aborrecen a Dios. A cada quien se le va a dar lo que más ama. Por eso todos estamos condenados, porque lo que más amamos es el pecado. ¿Cómo lo sabes? Dice alguno, pero yo amo mucho más a Dios. No es cierto. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Cómo andas de obediencia? Todos estamos muy mal en esa área. Aunque quizás a ojos de alguien no cristiano te va a decir, oye, tú no haces nada malo. A ver, no le eres infiel a tu mujer. No eres un golpeador, no eres un borracho, no eres un marihuano. Bueno, término muy mexicano, no eres un drogadicto. Tú eres una buena persona. No, el hecho de que yo no tenga pecados tan evidentes no significa que no peco. Todos pecamos. Entonces, en el juicio final, nadie tiene esperanza porque se te va a dar lo que más amas. Vas a la condenación. Vas a ser privado eternamente de los atributos de Dios. Eso es lo que hace tan terrible el infierno. Muchos imaginan que los demonios van a estar torturando a la gente del infierno. Y algunos que se dicen cristianos dicen que han tenido visiones de que los demonios torturan a Michael Jackson y a Selena. Y algunas escuché que los demonios bailaban como Michael Jackson y bailaban la carcacha de Selena. ¿Alguna vez escuchaste esos?
pero te lo cuentan con un sentimiento. Yo veía aquella hora y te apantalla, dices, wow, yo no sabía. Y yo cantaba la carcacha y me sabía el moonwalk. Me salía bien. Me arrepentí de esos pecados. No, eso está mal. Los demonios, dice la escritura, el infierno fue creado para los demonios. Ahí van a ser ellos torturados. No son los demonios los que torturan a los que están en el infierno, es la presencia de Dios. Porque Dios es justo y ellos siguen siendo malvados. Por eso es un pecado con condenación eterna, porque no van a dejar de pecar nunca. Y Dios les va a estar dando la justicia que sus actos merecen. Ahora piensa, ¿qué significará vivir en un lugar donde todos son malvados, opuestos a Dios? Por eso cuando tú ves en las películas que los malos se organizan y son fieles y leales entre ellos, cometen un serio error. Porque los malos dicen, somos los malos y odiamos a los buenos, pero entre nosotros somos buenos. No. ¿Cómo pueden ser leales los malos entre ellos si son malos? No podrían vivir organizados. Los malos en esta tierra siguen usando atributos de Dios, como la justicia, que aplican entre ellos de mala manera, pero la hacen, como la bondad, como la paciencia. Bueno, en el infierno no habrá nada de eso. ¿Cómo será vivir entre puros seres que solamente hacen el mal y Dios, siendo justo, castigando la maldad? Esa es la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Dice entonces el apóstol Pablo, por medio de Adán, versículo 21, dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo lo que sea sometido, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. O sea, que aquí el apóstol Pablo nos hace una comparación entre Adán y Cristo. Y así como en Adán todos heredamos la naturaleza pecaminosa, en Cristo todos heredamos vida. O sea, Jesús resucita y tiene implicaciones para algunos de los seres humanos. Para todos aquellos que fueron redimidos por su muerte, hay una implicación en la resurrección, que Jesús ha sido puesto como el último Adán. Yo no hice nada, yo no contribuí ni aconsejé a Adán para que pecara. Yo nací con esta naturaleza pecaminosa y a mí no se me preguntó, ¿verdad? De la misma manera, Dios ha hecho que Jesús sea el último Adán y estableció que así como Jesús es, también lo serán los que desciendan de él. Por eso somos llamados hijos de Dios. ¿Entiende? Si Jesús es el último Adán y todos los que son de él son como él, el hecho de que él resucite tiene implicaciones en nosotros. Grandes implicaciones en nosotros. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es que Jesús resucitó si los muertos no resucitan, verdad? Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Decimos, no, los muertos no resucitan. Sí, estamos de acuerdo, los muertos no resucitan. Lo que dice la Escritura no es que Jesús, estando muerto, se resucitó a sí mismo. No, estamos hablando de su naturaleza humana. Era un cadáver. El Espíritu Santo resucitó a Jesús como Jesús resucitó a Lázaro. Y ya estudiamos el tema de los milagros y demostramos que es razonable entender que los milagros existen, con la correcta definición de milagro, porque hay muchos que llaman milagro a cosas que no lo son. Pero entonces, Jesús resucita por el poder de Dios.
El Dios que creó todas las cosas no tiene ni un problema en resucitar el cuerpo muerto de Jesús. Y se demostró cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús al resucitar? Porque si Él es el último Adán, lo que le pase a Él nos va a pasar a nosotros. Al resucitar, la naturaleza de Él va a ser nuestra naturaleza. Como en Adán, después de la caída, heredamos una naturaleza, en Jesús, después de resucitar, vamos a heredar esa naturaleza. Vamos a 1 Corintios 15, 35 al 44. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el resplandor del sol, otro de la luna y otro de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Fíjate el argumento de Pablo. Dicen, es imposible que el muerto resucite porque su cuerpo se murió. Y dice Pablo, eso mismo pasa con las semillas. Para que la semilla germine, tiene que morirse. Y el cuerpo de la planta no es el de la semilla. Es de la misma forma. Cuando te mueres, y en aquel entonces son sepultados, ahí hace la analogía. Es la semilla que se muere, pero lo que sale de ahí es diferente. ¿Se entiende? Hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestes, o sea, espirituales. Cuerpo de aves, de peces, de animales, son diferentes, ¿verdad? De la misma manera, cuando tú mueres y resucites, tu cuerpo va a ser distinto. ¿Qué sabemos sobre el cuerpo de Jesús? Bueno, sabemos que era reconocible, ¿verdad? Jesús les dijo, mírenme, soy yo. Les mostró las marcas en las manos ante la duda de Tomás. O pon tu dedo en el costado. O sea, que cuando Jesús resucitó, no es el mismo cuerpo en un sentido, pero en otro sentido sí es el mismo, porque es reconocible. Y lo primero que les dijo cuando se les apareció a todos los que estaban reunidos, después de explicarles y decirles, aquí estoy, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y había unos pescados asados y se los comió. Tenía hambre y comió. ¿Qué más vimos que Jesús hace? Aparecía y desaparecía a voluntad. Ahora, esa es la naturaleza del cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado se le llama, el que ha resucitado. Bueno, si la Escritura dice que tal Adán, así somos nosotros, tal Cristo, así seremos nosotros, podemos echar a volar la imaginación de todo lo que podríamos hacer con ese nuevo cuerpo. Pero ese nuevo cuerpo es tal cual el de Jesús, así como heredamos la misma naturaleza de Adán. Romanos 5, 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Se entiende? Tal cual es Jesús al resucitar, tal cual somos nosotros. La Biblia dice que Dios exaltó sobre todo nombre a Jesús y le entrega el reino. Por eso la Escritura dice que somos coherederos con Cristo y reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque así como los méritos de Adán y su naturaleza los heredamos, los méritos de Cristo y su naturaleza lo heredarán los que son de Él. 1 Corintios 15, 45 al 49. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo.
Como es aquel hombre terrenal, así son los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Ahora, ¿cuáles son las capacidades que tendremos con el cuerpo resucitado? Si partimos del diagrama que teníamos, solo tendremos la incapacidad de pecar. Jamás volveremos a pecar, jamás. Perdemos la capacidad de pecar. Cristo fue el primero en resucitar, 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Cuando regrese, dice el apóstol Pablo, todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 50 al 57. Dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Pausa. Fíjate, si Cristo muere y paga nuestra deuda, seguimos teniendo un serio problema. Soy malo. Mi deuda fue cancelada, pero sigo siendo malo. Aún si Dios cancela todo mi pecado y perdona mi deuda, no puedo estar delante de Dios porque soy malo. Sigo teniendo el potencial de la maldad. Sigo con la ley del pecado en mi cuerpo. Por eso, el hecho de que Jesús muere y pague la deuda no resuelve por completo el problema. Sigo estando imposibilitado de habitar con Dios. No puedo estar ante la presencia de Dios porque soy un hombre malo, aunque todo mi pecado haya sido perdonado. La única forma en que puedo habitar con Dios es que deje de ser malo. Pero el cuerpo que tengo es lo que hace que el mal more en mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Te da un cuerpo nuevo. Ahora sí, asunto arreglado. Pero este es uno de los casos donde Dios dice, sí, pero todavía no. Sí, está prometido, nos dará un cuerpo nuevo, pero todavía no. Versículo 51, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? La paga del pecado es muerte. Mataron a Jesús, pero la muerte no le corresponde a Él. Él no tiene por qué morir porque Él nunca pecó. Fue tratado como pecador, pero Él nunca pecó. Por eso no podía permanecer muerto. Desde el punto de vista del Sanedrín, ¿se acuerdan? Decidieron matar a Jesús. Les generaba un serio problema. Los exhibía públicamente. Hacía que la gente ya no les hiciera caso y era cada vez más probable que Roma los atacara porque la gente quería poner a Jesús como su Mesías. Y el Sanedrín y los dirigentes dijeron, lo mejor es matarlo. Matan a Jesús. Acuérdense que el Sanedrín son aquellos, el grupo de los 70, que se preservó, aunque no de forma continua, pero se preservó desde que Moisés dijo, ya no aguanto este pueblo, ya quítame la vida. Y Dios les dijo, no, voy a poner el mismo espíritu que puse en ti en otros. Y se levantaron otros 70 ancianos, 73 si no me equivoco, porque hubo otros que ni siquiera fueron y como quiera Dios les dio de su espíritu. De manera que no nada más Moisés tomaba decisiones, ya estaba lo que se considera el Sanedrín, el grupo de los 70. En los tiempos de Jesús, el Sanedrín se reunió a tomar la decisión de matarlo. Aunque no tenían de qué acusarlo, se le inventaron. Si mataron a Jesús, eso demostraría que Dios estaba con ellos y que Jesús era un impostor. Porque si se muere, eso significa que pecó, porque la paga del pecado es la muerte.
Pero cuando resucita, deja en evidencia ¿a quién? Al Sanedrín. Dios no estaba con ellos y lo demuestra resucitando a Jesús, porque Jesús no pecó, por lo tanto no tiene por qué morir. Pero Dios permitió que muriera para pagar nuestra deuda. Así que Dios recompensa, la máxima recompensa que se podría otorgar a Jesús por toda su obediencia y su fidelidad. Se sacrificó a sí mismo, despojándose de su gloria, vino a ser como nosotros, y siendo como nosotros se humilló como siervo. Y Dios lo pone sobre todas las cosas. Y luego dice, en su plan revela, este es el nuevo Adán. Todos los que sean de él tendrán esta naturaleza, así como todos tienen la naturaleza de Adán, ahora todos tendrán la naturaleza de Jesús. Y esa es la buena noticia. Eso es lo que completa el Evangelio. Mi deuda fue cancelada, la ira de Dios fue apaciguada, pagó el precio, pero aparte me va a dar un cuerpo nuevo. Entonces podré estar por la eternidad con Dios. De ninguna otra manera. De ninguna otra manera podría. Si me dieran nada más un cuerpo nuevo, tengo toda la deuda que pagar. Debería recibir la condenación. Así que salda la deuda, paga el precio y te da un cuerpo nuevo. Pero lo hace por partes. Primero te renueva interiormente. El apóstol Pablo dice, transformaos, me lo sé en la Reina Valera 60, transformaos mediante la renovación de su entendimiento. Es lo que leímos, dijo Pablo, con la ley me deleito en Dios, con el cuerpo estoy sujeto al pecado. Hay una disparidad. Internamente quiero hacer lo bueno. Mi cuerpo se opone. Tengo que luchar conmigo mismo todos los días de esta vida. Ya sea que muera y Cristo venga, o que venga y yo esté vivo, seré transformado. Y esa transformación es el cumplimiento pleno de la salvación. ¿Se entiende? Por eso la resurrección es lo que completa la obra redentora de Jesús. Y dice Pablo, si no hay resurrección, nuestra fe es vana. ¿Pero por qué si ya pagó? Porque aunque pagara, sigo siendo malo y no podría estar con Dios. Por eso, cuando tú entiendes la resurrección, que Jesús es el último Adán, entiendes que no tienes por qué afanarte por las cosas de este mundo. Que no nos esforzamos en portarnos bien para ganarnos cosas de Dios, porque ya nos dio todas las cosas. A eso es a lo que nos referimos bíblicamente. Ya nos dio todas las cosas. ¿Qué cosas? La naturaleza de Cristo. Es Rey sobre todas las cosas. Heredaremos esa misma naturaleza. Somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Reinaremos juntamente con Cristo. Pablo regañaba a las iglesias, ¿cómo puede ser, los corintios, cómo puede ser que no puedan juzgar cosas entre ustedes? ¿Cómo es que los cristianos entran en pleito y se van a los tribunales seculares? ¿Que no hay nadie entre ustedes que tenga capacidad de juzgar? Que si juzgaremos aún a los ángeles, ¿cómo no van a poder juzgar cosas entre ustedes? Cuando un cristiano dice, no juzgues, dices, no puede ser que digas esas barbaridades. No puede ser que digas semejante barbaridad. Lee la Biblia. Al contrario, dice Pablo, ¿cómo puede ser que no pueda haber entre ustedes alguien que juzgue correctamente? Así que el hecho de que Jesús haya resucitado es lo que nos da esperanza. Porque la Escritura dice, aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser, pero se manifestará. El apóstol Pablo dice, la creación entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando seamos transformados, el Rey Jesús llega a tomar posesión del reino que recibió. Y la Escritura enseña que toda la tierra será libre de la corrupción y se juzgará con justicia. Y hay mucha más información que podríamos estudiar y escudriñar. Pero el punto es, Jesús murió,
y resucitó. No podemos hablar del Evangelio sin esas dos cosas. El Evangelio no es contar tu testimonio. Y si tu Evangelio, lo que tú predicas, no incluye quién es Jesús, que muere y que resucita, lo que enseñas no es el Evangelio. Los que dicen, es que Dios tiene un plan maravilloso en tu vida y te va a resolver los problemas, no es el Evangelio. Dios va a restaurar tu vida y tu matrimonio. Sí, pero ese no es el Evangelio. Cualquier versión que no presente a Jesús como Dios que muere y resucita, no es el Evangelio. Por eso la Escritura enseña que Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, Pablo como el último de los apóstoles, cuando predican el Evangelio dice, Dios manda a los hombres que se arrepientan. Tristemente algunos dicen, Jesús está en la puerta y toca. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero se les olvida o no se han dado cuenta que ese es un mensaje en las iglesias, no al incrédulo. Y es una crítica, es un regaño. ¿Cómo es que es la iglesia de Cristo y no lo dejan entrar? Es una acusación pública contra esa iglesia. Al incrédulo no se le dice, ahí está el pobre Jesús esperando que le abras la puerta porque es un caballero. No, Hechos 17, Pablo, hablándole a los gentiles, a los griegos, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él es el rey y va a venir a juzgar. Y si te juzgas según tus obras, vas a ser condenado. La única esperanza es que te humilles ante ese rey, te arrepientas de sus pecados y lo sigas. Confía en eso y Él te librará de la ira venidera. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar? Dios te va a juzgar y su ira te va a condenar. La única forma de escapar de la ira es humillándote, arrepintiéndote de tus pecados y seguir a Jesús. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio provocó que muchos murieran a manos de los que lo escuchaban. No vivimos en una cultura así, pero hay muchos cristianos en otras partes del mundo actualmente que mueren por predicar ese mensaje. No se tiene que suavizar, no se tiene que modificar, se tiene que predicar fielmente. Así que Jesús resucitó. Y si eres de Él, es una excelente noticia. ¿Puedes entenderlo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si Dios te permite, la próxima semana lo haremos de la ascensión. Pero hasta ahora, el cristiano debe tener bien claro, vivimos por gratitud. Todo lo que hacemos para Dios es por gratitud. No necesitamos portarnos bien para ganarnos algo. Ya nos han sido dadas todas las cosas en Cristo. No obedecemos a Dios para que nos vaya bien. No obedecemos a Dios para que me dé más. Obedezco a Dios por lo que ya hizo por mí. ¿Entiende? Y damos a Dios congruencia para vivir de acuerdo a lo que creemos y sabemos. Vamos a orar, Señor. Deberíamos todos, Señor, glorificarte en cada una de las cosas que hacemos, pero fallamos. Nos rebelamos contra ti aunque conocemos la verdad. Sabemos hacer lo bueno y decidimos no hacerlo, Señor. Como bien dice el apóstol Pablo, somos unos miserables, miserables en este cuerpo de muerte. Ayúdanos, Padre, a vivir con la esperanza bíblica de tu promesa, con la evidencia de que somos tuyos, porque a pesar de que pecamos, Señor, no nos deleitamos en eso. Todos pecamos porque pensamos que nos traerá placer, y lo hay, momentáneo, pero después viene dolor, la culpa. Señor, danos el arrepentimiento que necesitamos.
Todos pueden sentirse mal porque pecaron, pero solo tú puedes hacer que me arrepienta de mi pecado. Cámbiame, Señor. Cambia mi manera de pensar. Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero amar lo que tú amas y quiero aborrecer lo que tú aborreces. Ayuda, Señor, a ser un genuino discípulo tuyo, que toma su cruz, que se niega a sí mismo y te sigue todos los días. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Danos dominio propio. Ayúdanos a sujetar nuestra carne, nuestro cuerpo, para que nosotros no hagamos lo que la carne quiere, sino que sometamos nuestra carne para hacer lo que tú quieres. Danos, Señor, la mortificación que necesitamos, morir al pecado, la vivificación necesaria, hacer tu voluntad, hacer el bien, lo que te agrada. Ayúdanos a avanzar, que sea evidente no solo a nosotros, sino a los que nos conocen, a los que conviven con nosotros, sean o no sean cristianos, que pueda ser claro que no somos del mundo, que no pensamos como el mundo, no nos gozamos con las cosas que el mundo hace. Que quede claro, Señor, que somos tuyos. Y así como se dijo de tus apóstoles, gente indocta que se ve que ha estado con Jesús, que sea evidente, Señor, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de interactuar y de relacionarnos con los demás, en lo que hacemos, Señor, en nuestro desempeño, en el trabajo, en nuestra casa, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a dejar claro que somos de tu reino, que somos de la luz, que no nos deleitamos en la maldad, que somos de la verdad, a pesar de nuestros errores, Señor. Cuando nos equivocamos y se hace evidente nuestro pecado, glorifícate en nosotros, Señor, a pesar de nuestro pecado, dándonos arrepentimiento. Que los que saben que somos cristianos vean que cuando pecamos, tú nos levantas, de manera que a pesar de nuestro pecado, tu nombre sea glorificado. Que quede claro que el bueno eres tú, Señor. Por eso nosotros seguimos necesitando el Salvador. Ayúdanos a estar preparados, ya sea que nos encuentre la muerte temporalmente o que tú vengas. Ser como el siervo fiel de tus parábolas, Señor. Ser como dijo el apóstol Pablo, el obrero que no tiene de qué avergonzarse porque hace buen uso de la palabra. Gracias porque tus misericordias son nuevas, que tu palabra dice que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia oportuna. Ayúdanos, Padre, a acudir a ti para lavar nuestras vestiduras, como dices en Apocalipsis, para lavar nuestros ojos y ver las cosas, Señor, como tú las ves. Gracias por tu paciencia y tu misericordia, por tu gracia, porque aunque aún no lo vemos, Señor, eres confiable, eres digno de confianza, lo has demostrado. Danos, Señor, el gozo, la alegría de ver tu obrar, tu disciplina en nosotros, ver el milagro de la regeneración en los que llegan a conocerte. Úsanos para predicar el evangelio bíblico, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. Esta próxima semana, ahora del martes, ya toca la sesión de preguntas y respuestas a las 7 p.m., hora del centro. En la página de Facebook se publica unos minutos antes el link. Es un video oculto, o sea, solo el que tiene el link puede participar. Desde Facebook, cuando tú sigues el link, asegúrate que se abre la aplicación de YouTube para que puedas tener acceso al chat. Lo que hacemos es que por medio del chat hacen las preguntas y conforme van llegando, yo las voy leyendo y voy tratando de responderlas. Dedicamos 1 hora y media, de 7 a 8:30. De repente, por cuestiones de trabajo o otros compromisos se me complica, pero siempre aviso. Entonces, hasta ahora no hay nada. Todo ya está programado. Espero en Dios que no se presente nada fuera de mi control. Pero si no alcanzo a responder todas las preguntas, ahí está esa sesión para que la puedas aprovechar.
Bien, empiezo a leer. Dice Alex García, ¿cómo es que nuestro pecado influyó en el resto de la creación y no solo en los humanos, ejemplo, los animales? ¿Había la posibilidad de que los animales no existía una cadena alimenticia y después del pecado sí? Y si sí, ¿cómo puedo explicar esto si los animales no hay moral y no hay moral antes y después de la caída en ellos al matar para poder cazar, comer? Mira, no hay un versículo que aclare las cosas que preguntas como tal, ¿verdad? No vas a encontrar la respuesta textual, pero puedes empezar a reflexionar y inducir partiendo de lo que la Biblia dice. Si te fijas en la maldición a Adán, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Comerás, trabajarás la tierra y te va a dar espinas. Cuando ellos deciden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tú analizas el hebreo de esas palabras, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que te permite experimentar lo bueno y lo malo. Esa es la manera correcta de entenderlo, según el hebreo. Es el árbol que cuando comas de su fruto hará que experimentes todo lo bueno que Dios ha creado y la ausencia de Dios, o sea, lo malo. Ahora, si Adán decide probar aquello que trae la ausencia de Dios, ¿cuál es la forma en la que Adán puede experimentarlo? Modificando la creación, de manera que experimente el mal. Sino cómo sucedería que Adán experimente la privación de los atributos de Dios si toda la creación está en bendición. Por eso se vuelve necesario que para que Adán experimente la ausencia de los atributos de Dios, la tierra sea modificada, de manera que lo experimentes. Pero en su misericordia no nos privó de todos sus atributos, porque aún el más acérrimo ateo que niegue a Dios puede tener una vida matrimonial feliz, puede tener la alegría de tener hijos, puede gozar de la fidelidad de su esposa, puede vivir en una sociedad donde hay justicia y quizás hasta equidad. Y todo eso proviene de los atributos de Dios. De manera que aunque experimentamos mucho la maldad por privación de los atributos, no experimentamos toda la maldad que pudiéramos experimentar, porque aún Dios en su misericordia dejó que experimentáramos algunos de sus atributos, aunque de forma limitada. Por eso es tan terrible pensar en el infierno, porque ahí desaparece todo lo que es bueno. Entonces, ¿por qué la maldición cae sobre toda la tierra y los animales? Porque es la forma en la que Adán y Eva experimentarían lo que libremente decidieron experimentar. Por eso dices, ¿los animales fueron afectados? Sí. ¿Tienen culpa ellos? No. Esa fue la decisión soberana de Dios. Y serán redimidos, ¿verdad? Acuérdate que desde el concepto bíblico los animales no son seres conscientes de sí mismos, no son responsables de sus acciones, ¿verdad? ¿Existiría la cadena alimenticia? Pues eso es un misterio, ¿verdad? Porque si la cadena alimenticia implica dolor, no existiría, que no existía el pecado, no existía la muerte. Si que un animal como a otro implica la muerte de ese animal, si entendemos que la muerte vino al mundo por el pecado de Adán, eso implicaría que no existía la muerte antes. Aquí los cristianos no están todos de acuerdo, ¿verdad? Se dividen en distintas posturas. Algunos consideran que solo la muerte entró al hombre, pero ya existía la muerte antes. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que encuentro en la Biblia describe que no existe la muerte porque todo era bueno, y a raíz de Adán y Eva y su rebelión, la muerte es introducida al mundo y los animales empiezan a experimentarla. Pero ahí surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿existía la descomposición? ¿Existían las estaciones? O sea, había primavera, verano, otoño, porque en otoño las hojas mueren. Y dicen algunos, si no hay muerte, entonces las hojas nunca caerían del árbol. Pero pues ya son cosas que la Biblia no dice y que los cristianos podemos ponernos a pensar y un día nos daremos cuenta. No hay razón para dividirnos entre nosotros, ¿verdad? Siguiente. Jadasa Ramírez dice, buenos días. Dos preguntas. ¿Qué pasó con la Trinidad cuando Cristo muere en la cruz? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo cuando Jesús muere en la cruz? ¿Se sale de Jesús cuando recibe el pecado del mundo? Bueno, no sé si estuviste con nosotros en los temas anteriores, pero ya resolvimos este tema. Acuérdate que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina no muere, es imposible que muera. La naturaleza humana de Jesús murió, ¿verdad? Si Jesús era un humano como nosotros,
Tenía la parte física, que es el cuerpo, y la parte espiritual, que es el alma o el espíritu. La separación de estas dos trae la muerte. El cuerpo de Jesús está muerto. Por eso cuando veamos la ascensión, vamos a tratar de atar cabos con respecto a eso. Pero en la Trinidad, para nada es afectada. La Trinidad no le afecta la muerte, no puede haber separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque son un mismo Dios. De manera que en la Trinidad no pasa absolutamente nada. En el cuerpo humano de Jesús sí, solo en la naturaleza humana de Jesús. Luego dice, cuando los creyentes resucitan, tendremos el Espíritu Santo en los cuerpos glorificados. Desde ya dice que somos uno en Cristo, ¿verdad? Y esto es un misterio, porque no entendemos la profundidad de lo que significan esas palabras. Estamos en Cristo, Él está en nosotros, el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Jesús dijo que Él y el Padre morarían con nosotros. Dios está en nosotros y eso implica las tres personas de la Trinidad. Somos uno en Él. ¿Cómo se explica esta unidad de nosotros con Dios? No estamos en capacidad de entenderlo todavía. No está revelado con suficiente claridad en la Escritura para ponerlo en términos que conozcamos ahorita. Pero lo sabremos en la resurrección. Así que lo más correcto en términos bíblicos, cuando la Biblia no especifica, lo más correcto es decir, no sabemos. Esa es la respuesta bíblica cuando la Biblia no lo dice, es no lo sabemos. Y muchos, por tratar de encontrar una respuesta, terminan desviados de la doctrina bíblica. Así que es cuestión más de tener paciencia, ¿verdad? Un día lo entenderemos. Siguiente, Manuel Valdés, buenas tardes. ¿El diablo y los demonios tienen o tenían las mismas capacidades de Adán o su caso es diferente? ¿Tienen la capacidad de hacer el bien? Mira, no se especifica, pero si son condenados por su pecado, tenían la capacidad de elegir. Eso es indudable, ¿verdad? Si tenían la capacidad de elegir, entonces tenían capacidad para hacer el bien y capacidad para hacer el mal. ¿Qué pasó con ellos? Probablemente podríamos decir lo mismo, son incapaces de hacer lo malo. Y algunos preguntan, ¿y por qué no hay salvación para ellos? Y la respuesta es porque Dios es soberano. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Dios es justo y va a hacer justicia con todos, y Dios es bueno y le va a dar de gracia a los que Él elija darles gracia. O sea, la salvación es un regalo, eso es lo que la Biblia dice. Dios no está obligado a salvar a todo mundo. Dios es justo, a todos les va a dar justicia. A los que no les quiere dar justicia, les va a dar gracia, pero a nadie le da injusticia. ¿Se entiende? Siguiente. Dalila Pacheco, ¿cómo entender de las personas que tienen ciertos síndromes o condiciones mentales que no tienen la capacidad moral de no pecar? ¿Serían conscientes de su pecado? Bueno, la Biblia habla de cierta edad, por ejemplo, con los niños, que aún no conocen pecado, y si partimos de la justicia de Dios, si, por ejemplo, un niño o alguien que padece de sus facultades mentales, que no tiene la capacidad moral de tomar decisiones, un bebé de meses, incluso 1 año, 2, 3, no es capaz de resistirse a sus propios deseos. Por eso ves que los niños son muy necios, ¿verdad? Dice, ay, los niños son tan inocentes. No es cierto. Son bien egoístas, ¿o no? ¿Cómo hablas así de los bebés? Bueno, cuando los tengas te vas a dar cuenta. Lloran, no importa la hora, ¿verdad? No se pueden a pensar, pobrecita de mi mamá, está bien desvelada, así que me voy a aguantar el hambre un ratito. No, lloran como si los estuvieran torturando. ¡Uah! Gritan como si jamás les hubieran dado de comer. No saben frenar sus deseos, no pueden ir en contra de sus deseos más fuertes. Así que hay cierta edad que no se especifica en la Biblia donde no son culpables de pecado, pero eso no significa que son buenos, ¿verdad? Pero si Dios es justo y preguntas cómo Dios condenaría a alguien que no tenía la capacidad moral de ir en contra de sus deseos, la conclusión, que no es algo que la Biblia dice, pero es una conclusión lógica, es que todos aquellos que mueran con una condición física que les impida ser responsables moralmente, ya sea por falta de desarrollo o por alguna enfermedad o problema, lo que entendemos es que como no serían juzgados por sus obras, dado que no son responsables, todos aquellos que mueren en esa situación, Dios los hace nacer de nuevo antes de que mueran,
porque son elegidos para salvación. ¿Me explico? Es como el caso que mencionó el pastor Antonio con David, que Dios le dijo a David, tu pecado ha sido perdonado, pero tu hijo morirá. Y algunos dicen, oye, ¿qué culpa tiene el hijo? Y si lees Ezequiel 18, dice, no morirá el hijo por causa del pecado del padre. Y algunos sacan esa objeción. Ahí se contradice, porque Dios está quitándole la vida al niño por causa del pecado del padre. Pero eso no es cierto. La Biblia dice, el hijo no pagará por la culpa del padre, ni el padre por las del hijo. Eso echa por tierra las maldiciones generacionales que tristemente enseñan muchos. No es cierto. Ezequiel 18 demuestra que eso no es cierto. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con el niño? ¿Por qué se va a morir? Dios le está dando gracia y misericordia. Job dice que él preferiría ser un abortivo que vivir lo que vivió. ¿Por qué? Porque sus ojos no verían la maldad que vio. Así que cuando Dios decide quitarle la vida a alguien como el hijo de David, que nace y muere, le está concediendo un privilegio. Él no experimentará todo el sufrimiento y la adversidad y la consecuencia del pecado que los que vivimos y experimentamos. Pero eso no significa que el niño se muere y ya es algo en automático. Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo para que muera y sea salvado. Así que lo que Dios hace con el hijo de David es misericordia, no castigo por el pecado de David. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Gracias. En la parte de lloro y crujir de dientes, podemos tomarlo como por una parte estarán personas que estarán llorando debido a que pensaron ser salvos y no lo son, y en la parte de crujir serán personas que odiarán a Dios por el mismo desprecio hacia Él. Muchas gracias. Mira, piensa, Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Te imaginas la reacción de ellos? ¿Y cómo que no? Todo lo que yo hice, todo lo que invertí, todo mi esfuerzo y todo mi empeño, yo me merezco ser salvo. Pero precisamente eso es lo que demuestra que no lo son. Porque la Biblia, si tú ves ese punto final, divide a los hombres en dos grupos, los que son de Dios y los que no lo son. Pero la evidencia son los que se humillan ante Dios y los orgullosos delante de Dios. Y para que tú te humilles delante de Dios, Dios te tuvo que hacer nacer de nuevo. Por eso, en aquel día, muchos intentarán reclamar el derecho a entrar al reino de los cielos. Y les va a ser negado. Y ahí se entiende el odio de aquellos que conocían a Dios, pero no eran de Dios. Y el incrédulo, eso tú lo puedes ver ahora si le predicas el evangelio a alguien. Se enojan, se molestan. Yo lo he vivido muchas veces. O sea que si yo no me humillo ante tu Dios, me va a matar. Sí, pero no porque no te humillaste, sino porque tus obras son malas. Pero yo no soy malo, hay personas más malas y se enojan. Y soy yo que se los explico. Imagínate que el mismo Dios los condene. No van a aceptarlo. Nomás piensa, el Armagedón que narra Apocalipsis, ¿a quién se le ocurre que puede pelear con Dios? ¿A quién se le ocurre? A muchísimas personas se les va a ocurrir la genial idea de organizarse en un ejército e impedir que Jesús reine. Es absurdo. Pero lo van a hacer. Así que van a odiarlo los que lo conocían y los que no lo conocían por las mismas razones, porque no han querido nada de Él. El que se acerca a Dios y le sirve, eso no significa en automático que es de Él, porque muchos le sirven para obtener los beneficios que Dios da con eso. No están buscando a Dios, sino los beneficios que pueden obtener. Tengo problemas en mi trabajo, me acerco a Dios. Tengo problemas en mi matrimonio, me acerco a Dios. Necesito consejería, me acerco a Dios. No estás buscando a Dios, buscas lo que solo Dios puede darte. Y si alguien piensa que es cristiano porque busca lo que Dios le puede dar, se equivoca y va a estar en la lista de los que pensaban que eran de Dios y no lo son. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. ¿Existe la posibilidad de que el rey David hubiera decidido no hacer lo que quiso y no aprovecharse de la situación con Betsabé? ¿Y entonces Dios tendría un plan B para que naciera Salomón? No, porque la Biblia dice que Dios es sabio, número uno. Es decir, nadie puede hacer las cosas mejor que lo que Dios hace. Y Dios es todopoderoso. Nadie puede frustrar sus planes. Él lo puede todo. Entonces, si Dios ordena que David sea tentado y que caiga, como se lo dijo a Pedro Jesús,
Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Tiene que haber esta autorización, como ves también en el libro de Job. Si Dios permite que David sea tentado y peque, y por medio del mal de David traer a Salomón, eso es lo que iba a pasar. Si dijeras, no, es que David a la mera no lo hizo y Salomón tendría que nacer de otra mujer, bueno, entonces eso es lo que Dios había ordenado, porque no puede ser que Dios ordene algo y no se cumpla, porque ya no sería Dios. No puede ser que Dios vea en su omnisciencia las cosas y resulta que eran incorrectas, porque ya no sería Dios. Porque si Dios permitió que David fuera tentado y pecara y resulta que no, hay un serio problema, porque la información que Dios tenía era falsa, estaba incompleta o ni siquiera era verdadera. De esa manera no sería omnisciente. Si Dios sabía, pero a la mera hora no pudo, entonces Dios ya no es todopoderoso y Dios ya no es soberano. Y si Dios no es omnisciente, ni todopoderoso, ni soberano, Dios no es Dios. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Quedaron ahí algunas preguntas. Están cordialmente invitados a la sesión de los martes. Y bien, es todo entonces. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima reunión.